Cuando hablamos de grandes nombres destacados en la historia romana, es inevitable encontrar el del emperador Nerón entre sus primeras filas. Sin embargo, no por ser el más aclamado o recordado con fervor por el pueblo romano. O al menos, eso es de lo que nos habla su leyenda negra, y por ende da cabida a cuestionarnos qué tan fatídicos fueron en verdad los años de Nerón en el cargo de emperador y qué tan tergiversada se encuentra su historia. Así pues, hablemos de Nerón. El último de la dinastía Julio Claudio, Lucio Domiciano Barbo, el verdadero nombre del emperador, nació el 15 de diciembre del 37 después de Cristo, hijo de Lulia Agripina Augusta y Neodomiciano Barbo. Cuando Nerón tenía tan solo 2 años de edad, su padre murió, dejándole claramente la mayor parte de toda su herencia y sus patrimonios, pero eventualmente les serían negados por su tío el emperador Calígula. Cuando su madre Agripina se casó con su tío Claudio, sucesor de Calígula tras haber sido asesinado, Nerón no dudó 2 veces en cambiarse el nombre al que actualmente conocemos, pasando de ser Lucio Domiciano Barbo a ser el gran Nerón Claudio César Augusto. Pero la selección de este nuevo nombre no es algo tan arbitrario como pudiésemos pensar. Nerón ya había creado cierto repudio a su pasado, y de hecho, Nerón es un cognomen, un apodo que significa hombre cruel. ¿Acaso eso no les da un indicio de nada? Es importante aclarar la influencia que tuvo Agripina sobre Nerón. Agripina fue una conspiradora, una mujer cruel y violenta que siempre se vio interesada por el poder. Es por esto que Nerón, una persona sobre la que ya tenía bastante influencia, se convierte en el medio para alcanzar el objetivo que ella tanto deseaba. Ahora solo queda un obstáculo: el actual emperador. Claudio murió en un banquete de borrachos tras ingerir un plato de champiñones envenenados. Envenenar a un emperador era una tarea prácticamente imposible, pero para Agripina solo fue un peldaño en su gran y elaboradísimo plan. Y así de fácil, toda Roma queda en los hombros de Nerón. Por otra parte, la subida de Nerón al cargo de emperador no tuvo mayor complejidad. En su camino de subida al poder, tuvo bastantes más influencias además de la de su madre Agripina, como Séneca, un senador de origen hispano que prácticamente le daba el voto bueno en el Senado, o Burro, un político romano que le entregó completamente el ordo ecuestre. El ordo ecuestre era el conjunto de todas las clases sociales para mantener a flote las instituciones republicanas, algo que le venía bien a la imagen de Nerón. Una prueba de las influencias que tenían sobre Nerón es el programa que beneficiaba al ordo senatorial que presentó tan solo subir al poder, programa que beneficiaba al grupo al que pertenecía Séneca, su tutor. Todas estas influencias e intereses que giraban alrededor de la subida de Nerón al cargo era algo que Agripina, su madre, tenía claro le iba a presentar bastantes problemas. Sin embargo, Agripina gozó de un gran periodo de tiempo en el que gobernó en la sombra de Nerón, apareciendo incluso su rostro en las monedas romanas, y muchas de las esculturas que se hacían al emperador eran junto a su madre. Agripina fue fundamental en el imperio de Nerón, demostrando el control que tenía sobre él y haciendo todo lo que fuera necesario por mantenerse en ese punto. Se dice incluso que llegó a insinuársele a su propio hijo. Todo este conjunto de cosas, junto con que era un heredero legítimo del cargo, dejaron el camino completamente libre y sin tantos problemas, a pesar de que llegó al poder a sus 17 años. Nerón fue una persona que amaba que lo vieran. Le encantaba ser el foco de atención, y contrario a la mala reputación que se carga, fue una persona que se llevó bastante bien con el pueblo romano en los primeros años de su imperio. Esto mayoritariamente por el hecho de que sentía atracción por la pintura, la música, la literatura, la poesía y en especial el teatro. En general, Nerón fue una persona apasionada a las artes, con un mal historial. ¿Dónde escuché eso antes? De hecho, se dice que Nerón
orquestaba ciertos actos teatrales a escondidas del público en general, y quienes los veían reclamaban ciertos delirios de locura. Después de un tiempo, Nerón conoce a su primera esposa, Octavia. Octavia fue una mujer aristócrata, amable, aclamada por el pueblo y 100% devota a su esposo. Octavia se presentó como el obstáculo más grande de Agripina. Ahora ella era el centro de atención de Nerón, y su madre había pasado a un segundo plano donde ya no podía ejercer el poder que antes tenía. En vista de que Nerón se negaba a dejar a su esposa, Agripina optó por hacer lo mejor que sabe hacer: conspirar ahora contra su propio hijo. El objetivo más claro ahora, evidentemente, era el hijo biológico de Claudio, Británico. Únicamente necesitaría deshacerse de Nerón y subir al poder al joven heredero. ¡Un clásico! Pero Nerón había aprendido demasiado bien de su madre y no iba a permitir que lo destituyeran tan fácilmente. Británico muere tras ingerir una copa de vino envenenada con cicuta, dejando a Agripina sin ninguna otra opción para volver a tomar el poder y volviéndose el nuevo objetivo tras traicionar al emperador. Británico muere inmediatamente tras ingerir la copa de vino envenenada con cicuta. Nerón da como causa de muerte la epilepsia, puesto que era una enfermedad que su padre Claudio padecía, y esto hace que se libre muy fácilmente de toda sospecha que se pudiese crear. Luego de un tiempo, las sospechas de Nerón hacia su madre se ven incrementadas. Sabe que tiene que actuar primero, y es por esto que en el 59 después de Cristo toma la decisión de asesinarla. En una de las festividades romanas prepara un barco especialmente para ella, mientras navegaba por la bahía de Nápoles y disfrutaba de la vista. Sobre ella se encontraba un dosel preparado para caer y acabar con su vida. Sin embargo, para su fortuna o desgracia, tan solo resultó lastimada del hombro. ¡No se muera, Shifu, por favor! ¡No estoy muerto, idiota! El mensajero de Agripina corre rápidamente para contarle lo sucedido a Nerón. Nerón ya sabe que tiene poco tiempo para actuar. Todas las sospechas se centran sobre él. En un acto que se le atribuye inteligente, toma una espada que se encuentra a su lado, la lanza a los pies del mensajero y culpa a su madre de intento de asesinato hacia el emperador. Y en una simple jugada como esta, Nerón pasa de ser el victimario a la víctima. Nerón manda a la guardia pretoriana a capturar a su madre, y una vez que está encarcelada da la orden de que la asesinen. Como último deseo antes de morir, Agripina pide que la apuñalen en el vientre, donde nació su hijo traidor. Agripina muere y Nerón se libra de uno de los mayores problemas que tenía. De hecho, bastantes mensajes le llegan tiempo después felicitándolo por haberse deshecho de su madre, puesto que ya bastantes personas también poseían sospechas sobre los intentos de asesinato que ésta estaba planeando. Como ya comenté, este tipo de cosas nos demuestran que Nerón no es el títere que nos plantea normalmente la historia. Le encantaba ser el tema del momento, como si ser emperador no le fuese suficiente, y se deshacía de todo aquello que ya no le complacía, como sucedió con el caso de su primera esposa. Octavia no podía tener hijos, y esto a Nerón la verdad no le agradaba mucho, porque significaba que no iba a tener un heredero biológico al menos. Y también estaba harto de la complacencia de Octavia, por lo que la expulsó de Roma, acto que no le sentó muy bien al pueblo romano. Octavia fue una mujer bastante aclamada por el pueblo romano, incluso se puede decir que llegó a ser más querida que el propio emperador, otra razón por la que Nerón quiso deshacerse de ella. El pueblo armó revueltas en nombre de Octavia, creando tanta presión hasta el punto que Nerón tuvo que tomar cartas sobre el asunto. Le hace llegar una carta a Octavia donde le pide que se suicide o asuma las consecuencias. El caso es que la guardia pretoriana regresa a Roma con la cabeza de Octavia. Otra mujer importante en la vida de Nerón fue Popea, su amante mientras estuvo con Octavia.
amante que embarazó, se volvió su esposa luego de que asesinó a Octavia, pero en un arrebato de ira pateó en el vientre y acabó con su vida y con la de su hijo. Hasta este punto hemos podido analizar medianamente qué clase de persona era Nerón. Pero ¿es esto suficiente para decir si fue o no un buen emperador? ¿Qué clase de aspectos tenemos que analizar para evaluar esto? Nerón fue emperador cuando la fuerza expansiva y militar de Roma eran inigualables, pero también fue emperador cuando Roma pasaba por muchas crisis fronterizas. La política exterior de Nerón podría explicarnos más claramente qué clase de gobernador fue, y si en realidad su leyenda negra fue más amarillismo por parte de sus no partidarios. A pesar de que Nerón gobernó cuando Roma poseía su mayor fuerza militar y expansiva, también tuvo ciertas revueltas crecientes en algunas de sus provincias, lo que atentaría contra los planes romanos de seguir expandiéndose o proteger algunos de sus territorios. Analizaremos principalmente 3 hechos a los que se enfrentó Nerón y cómo se desenvolvió en estas situaciones como emperador. En el año 60 después de Cristo, Nerón tuvo que enfrentarse a una gran problemática en Britania. Los romanos tenían poder sobre el sur de este territorio. Aquí destacaremos 2 pueblos principalmente, los cicenos y los trinovantes, pueblos de origen celta. Los celtas venían siendo un problema para los romanos desde hace ya bastante tiempo, incluso desde Julio César con la guerra de las Galias, donde los celtas tuvieron que huir de Austria y llegar a estas islas, donde impidieron bastante la expansión de Roma en dicho territorio. En vista de esto, el Imperio Romano hace tratos con los pueblos que ya tienen conquistados con el fin de que convenza a los demás pueblos de unirse al Imperio Romano, pero esto no les permite expandirse en realidad mucho más, prácticamente casi nada, pues los celtas seguían resistiéndose a la conquista del Imperio Romano, y es aquí donde cometen 3 grandes errores. En primer lugar, los romanos rompieron el testamento del rey de los cicenos, negándole el poder a sus hijos y luego de esto violarlos y torturarlos junto con su esposa Boudica. Después se arremetieron contra la isla de Mona, la cual era la base principal de los grupos celtas que estaban en contra del Imperio Romano, asesinando a todos los que encontraron y destruyendo uno de sus santuarios druídicos. La reina de los cicenos, Boudica, estaba furiosa, deseosa de venganza contra los romanos. No solo habían atacado a su familia, sino a su pueblo y lo que su comunidad significaba. La reina Boudica era una reina guerrera, hábil en el combate cuerpo a cuerpo y con cualquier otro tipo de arma. Era una luchadora innata. Pero no solo eso, el pueblo celta en general era un pueblo guerrero, honraban el sacrificio en batalla, eran conocedores del terreno y expertos escaramuzadores, aspectos que utilizaron a su favor para atacar a Roma. En un principio fueron las tropas cicenas las que atacaron las plazas fuentes que tenía Roma en Britania. Londinum y Comulodunum quedaron totalmente destruidas, al igual que las pocas tropas romanas en el norte de Gales. Después los pueblos cicenos y trinovantes unieron fuerzas, y los que una vez fueron los aliados de Roma se volvieron sus más acérrimos enemigos. A este suceso se le conoce como la revuelta bóidica, y se llevó consigo a más de 70.000 soldados romanos y celtas. A pesar de que fue una problemática bastante difícil de contener, al final fue sofocada. Lo importante en todo esto es que resolver una problemática de un pueblo guerrero comandado por una reina vengativa fue una gestión de la política exterior de Nerón en su imperio, con un buen desempeño de las fuerzas militares que poseía Roma en ese momento. Este fue un conflicto que Nerón tuvo que plantar cara muy poco tiempo después de haberse nombrado emperador. Para entrar un poco más en contexto, debemos entender que en Oriente ya existían imperios mucho antes de que Roma se convirtiese en uno. Lo importante aquí es que Roma en algún momento chocó con el imperio persa, un imperio que se presentó como un gran obstáculo militar para los romanos. Por una parte, los orientales tenían gran destreza en la caballería ligera y pesada, arqueros sobre caballos de gran destreza y agilidad, eran temibles en las batallas en grandes planicies. Y por otro lado, los romanos tenían su ventaja en la infantería. Es por eso que sus batallas quedaban muy a la par.
razón por la que los romanos tienen más de una derrota en su historia contra los persas. Por supuesto es que los romanos están interesados en dominar el territorio persa, pero en este caso el conflicto iba más dirigido hacia el control de la región de Armenia, que estuvo bajo control persa, pero después de un tiempo los armenios pasaron al poder romano. Pero el dominio sobre este territorio no les duró mucho, pues un pueblo vasallo de Armenia derrocó a su príncipe y subió al poder a Parto-Tiridates de Partia. Y de esta manera los romanos y los persas se disputaron durante mucho tiempo el territorio de Armenia, pasando de manos romanas a manos persas y nuevamente a las romanas. Como dije, Nerón tuvo que asumir la responsabilidad de recuperar Armenia cuando aún era muy joven. Era el año 55 y apenas tenía 18 años, lo que creaba incertidumbre entre el pueblo romano por las acciones del joven emperador. Sin embargo, Nerón no dudó en enviar su ejército comandado por Córbulo, logrando que los partos huyeran y cedieran el poder a los romanos sobre Armenia. Sin embargo, esto no duró mucho. En el año 58, el rey parto Bologoses I se niega a retirar a su hermano, el príncipe Tiridates, del cargo de príncipe de Armenia, lo que crearía un nuevo conflicto en este territorio, que en realidad no duraría mucho, pues Córbulo los rechazaría con su ejército y Roma tomaría total control sobre el territorio de Armenia. En el año 62, Trígono IV, el actual rey de Armenia, decide invadir la provincia de Adiévene, lo que acaba en otra nueva guerra, mientras que Partia instiga al territorio de Siria. Por un lado, Córbulo intenta convencer a Nerón de que acaben con el conflicto siguiendo con la guerra, pero en este caso Nerón decide ir por la creación de un tratado entre Roma y el Imperio Persa. El resultado de las negociaciones fue que Tiridates sería el gobernador de Armenia, pero debía ser coronado en Roma por Nerón. Y así, de ahí en adelante, el príncipe, que debía ser de origen parto de Armenia, tenía que ser coronado por el emperador romano. Esto fue sin duda una victoria política para el Imperio Romano, ganándose así el emperador una popularidad más grande entre sus provincias orientales. De esta manera Nerón logró una paz duradera entre romanos y persas que se le sería aclamada incluso por aquellos que no eran muy afines a su imperio. En este caso hablamos de un proceso que se inició desde Augusto en el 14 a.C. con la conquista de los Alpes centrales. El hijo del rey Dono, rey de estos territorios, se puso por las armas a la conquista del Imperio Romano, pero cuando su padre murió, su territorio quedó en un estado muy vulnerable, estado que Nerón no dudó dos veces en aprovechar para hacerse con el poder. Y a pesar de que no era un territorio que ofreciera bastantes cosas al imperio, fue una victoria de gloria y prestigio para los romanos, y aún más para el cargo del emperador. Así pues, Augusto, con su conquista, crea la prefectura de los Alpes Marítimos y Nerón la transforma en dos espacios administrativos con la anexión de los Alpes Escocios. Desde este punto de vista, Nerón cumplió con algunas expectativas que se esperarían de un buen emperador, lo que le permitió mantener algunos de los territorios en crisis conquistados por los romanos, elevar el prestigio del imperio y reforzar alianzas. Solamente le tenían envidia. Entonces Nerón no fue tan mal emperador como nos hacen pensar. Bueno, no es algo tan fácil. De hecho, en los últimos años del imperio de Nerón se desligó bastante de las decisiones militares, restando la importancia a algunos conflictos y tensiones en África y España y una nueva revuelta en las Galias, lo que le hizo ganarse la desaprobación del pueblo junto con la tragedia más grande marcada en el nombre de Nerón. Cuando hablamos de Nerón, se nos hace imposible no pensar en la trágica quema de Roma y en su teatral imagen tocando la lira a las afueras de la ciudad mientras todo ardía en llamas. El incendio comenzó el 18 de julio del 64 después de Cristo, quedando destruido aproximadamente el 70% de la ciudad en lo que serían 9 días de angustia y tormento para los romanos. Mientras todo esto sucedía, Nerón se encontraba en su villa en Antium, pero tan pronto se enteró de lo sucedido volvió rápidamente a Roma. Cuando llegó, abrió las puertas de su palacio para todo aquel que lo necesitara, tomando la rápida decisión de reconstruir la ciudad junto con un beneficiosamente nuevo y gran palacio llamado el Domus Aurea.
Esta decisión, junto con la cada vez más pobre imagen del emperador, hizo que lo vieran como el principal culpable del incendio de Roma. Sin embargo, los incendios en Roma eran algo bastante frecuente. La mayoría de las estructuras en la ciudad estaban hechas de madera y las calles eran demasiado estrechas, lo que permitía que las llamas se expandieran mucho más fácil. Más allá de si Nerón fue o no el culpable del incendio de Roma, a pesar de que todos los indicios marcan a eso, lo cierto aquí es que Nerón intentó desligarse de toda la culpa. Dos de los barrios que se salvaron del incendio eran habitados mayoritariamente por una población judía, lo que los hizo blanco fácil del emperador, iniciando una cruda persecución a los cristianos por orden de Nerón. Los cristianos fueron perseguidos para ser expuestos como entretenimiento para el pueblo, eran vestidos con pieles para ser despedazados por los perros, eran devorados por los leones, quemados e incluso crucificados. Pero más allá de ser sometidos como un entretenimiento para el pueblo, que aún plantaba sus sospechas sobre Nerón, eran sometidos para complacer los deseos del emperador. La gran desaprobación y rechazo de los romanos hacia Nerón era latente. El Senado lo había anunciado como un enemigo del pueblo, y las personas empezaban a sospechar sobre ser el culpable del asesinato de sus esposas y su madre. Nerón se encontraba en un punto crítico en el que no tenía escapatoria. Es así como el 9 de junio del 68 después de Cristo, Nerón toma la decisión de suicidar, terminando con su imperio y dejando a Roma en un gran periodo de inestabilidad, donde el poder se disputaba entre unos y otros emperadores, asesinándose mutuamente sin llegar a realizar absolutamente nada, volviéndose así esta una de las épocas más oscuras del Imperio Romano. A pesar de que en primera la figura de Nerón nos puede parecer a un sangriento dictador, sigue creando cierta incertidumbre a todo su periodo de poder. Y a pesar de que escuchemos su historia una y otra vez y acordemos las atrocidades que realizó, no podemos ser inherentes a la gran toma de decisiones político-militares que estuvieron bajo su mandato, principalmente en los primeros años de su imperio, cuando Nerón era muy joven. Viéndolo de otra manera, Nerón puede ser el reflejo de los ideales romanos. Se aclamaron bastante poco sus glorias a diferencia de otros emperadores anteriores a él, y cometieron igual o peores atrocidades, a excepción de su tío Calígula, que desde sus inicios era bastante cuestionado. Y en síntesis, Nerón fue capaz de preservar bastante bien el legado que llevaba el Imperio Romano, principalmente el legado otorgado por Augusto. Y aunque a priori parezca una tarea bastante fácil de cumplir, es algo que después de Nerón cayó en decadencia. Y a diferencia de emperadores de toda la dinastía Julio-Claudia, la política exterior de Nerón fue la más continua. ¿Qué cabe resaltar entonces aquí? La consolidación y la preservación de todo el imperio envuelto en las crisis fronterizas, o lanzarlo todo por la borda bajo la reputación de las principales problemáticas centradas en la urbe. Por supuesto que los logros políticos de Nerón no son ningún tipo de excusa para todos los problemas del que se le culpa. Sin embargo, considero importante entender los fundamentos bajo los que se creó la historia de Nerón y ampliar un poco más el panorama respecto al desarrollo de su imperio y cuestionarnos así más a fondo la verdadera decadencia tras la imagen de este emperador, que hasta hoy en día sigue creando discrepancias en la historia de los últimos años de la dinastía Julio-Claudia. Si fue o no el retorcido personaje que se nos describe, no es quizás la cuestión, sino tal vez porque la crueldad de este emperador le importó al pueblo romano más que sus predecesores, y quizás en los vacíos del relato, como piensan algunos, solo haya sido un incomprendido que no debió ser emperador.